Hola, soy Francisco Cortés, estudiante de la maestría en Ciencias Computacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y voy a presentar mi proyecto de la materia de reconocimiento de patrones, el cual trata sobre la clusterización de los usuarios del sistema de bicicletas públicas compartidas de Mi Bici. Antes de pasar al código, me gustaría explicar un poco acerca de los conceptos de clusterización o agrupación para que pueda quedar más entendido mi proyecto. La clusterización o agrupación es una técnica de aprendizaje automatizado que involucra el agrupamiento de los puntos de datos. Dado un conjunto de datos, se puede usar un algoritmo de clusterización para clasificar cada punto de datos en un grupo específico. En teoría, los puntos de datos que son del mismo grupo deberían tener propiedades o características similares, mientras que los puntos de datos en diferentes grupos o clústeres deberían tener propiedades o características altamente diferentes. La clusterización es un método de aprendizaje no supervisado y es una técnica común para el análisis de datos estadísticos que se usa en muchos campos. Existen varios tipos de clusterización, de los cuales daré unos ejemplos. Aquí como primer ejemplo es la clusterización min-shift, en el cual se tiene un algoritmo basado en una ventana que se mueve, que intenta encontrar áreas densas de puntos de datos. Es un algoritmo basado en un centroide, cuya meta es localizar el centro de los puntos para cada grupo o clase. Esto funciona al localizar los candidatos a puntos centrales para que sean el promedio de los puntos dentro de la ventana. Estas ventanas de candidatos son después filtradas en una etapa de postprocesamiento para eliminar las posibles o casi duplicados, formando un conjunto final de puntos centrales y sus correspondientes grupos. Este es otro tipo de clusterización. La clusterización de espacio basada en densidad de aplicaciones con ruido o dbScan es un algoritmo similar al min-shift, pero con un par de ventajas notables. dbScan comienza con un punto de data arbitrario que no ha sido visitado. El vecindario de este punto es extraído usando una distancia epsilon, lo cual significa que todos los puntos dentro de esta distancia epsilon pertenecen al mismo vecindario. Si hay un suficiente número de puntos dentro de este vecindario, entonces el procesamiento de clusterización comienza y los puntos de datos actuales se convierten en los primeros puntos del nuevo clúster. De otro modo, los puntos serán etiquetados como ruido. De cualquier manera, el punto se marca como visitado. Para este primer punto es el nuevo clúster. Los puntos dentro de su distancia epsilon también se convierten en parte del mismo clúster. Este procedimiento de hacer que todos los puntos en el vecindario epsilon pertenecientes al mismo clúster es después repetido para todos los nuevos puntos que han sido agregados al clúster. Estos pasos se repiten hasta que todos los puntos en el clúster sean determinados, es decir, que ya hayan sido visitados. Una vez que se acabó el clúster actual, un nuevo punto no visitado es tomado y procesado, lo que nos lleva a descubrir más clústeres o ruido. Este proceso se repite hasta que todos nuestros datos sean visitados. Por último, explicaré el algoritmo de K-means, que es también uno de los más conocidos, ya que es fácil de entender y de implementar. Este algoritmo se utiliza cuando tenemos un montón de datos sin etiquetar. El objetivo de este algoritmo es encontrar K grupos o clusters entre los datos que le pusimos de entrada. Este algoritmo trabaja iterativamente para asignar para cada punto uno de los K grupos basados en sus características. Son agrupados en base a la similitud de estas características. Los centroides de cada grupo, que serán los puntos centrales de cada uno de los K-grupos conjuntos que se utilizan para poder etiquetar las nuevas muestras. Los grupos se van definiendo de manera orgánica, es decir, que se va ajustando su posición en cada iteración del proceso hasta que converge el algoritmo. Este algoritmo es ideal para encontrar grupos ocultos o sospechados en teoría sobre un conjunto de datos no etiquetados. Esto puede servir para confirmarnos de verdad que existen grupos dentro del conjunto de datos, o en caso contrario para confirmarnos que no existen relaciones dentro de los datos. Es por eso que este algoritmo fue el que elegí para mi proyecto, porque es fácil de implementar, porque no conozco los datos, aunque sospecho que existen grupos dentro de los datos,
y porque además es computacionalmente fácil de implementar y probar. Antes de poder implementar algoritmos de clasificación es importante conocer un poco más acerca de los datos que tenemos. Estoy utilizando el set de datos de los viajes de mi bici de junio del 2020, el cual cuenta con alrededor de 190.000 viajes registrados. Este dataset tiene las columnas de viaje ID, que es el identificador único de cada viaje, el usuario, que es el identificador único de cada usuario de mi bici, el género de cada usuario, el nacimiento, el timestamp de inicio del viaje, el timestamp del fin del viaje, el origen ID, que es de donde salió cada viaje, y el destino, que es donde llega. Por sí sola esta información no me sirve de mucho, por lo que tengo que hacer una preparación y limpieza de los datos. Además de que tengo que crear columnas nuevas para poder obtener datos numéricos que pudieran resultar más interesantes. Como primera columna agrego una nueva que se llama tiempo, está aquí, la cual es una resta del fin del viaje menos el inicio del viaje para obtener cuánto tiempo duró cada viaje. Como segunda columna creo una llamada distancia, que con el apoyo de un segundo set de datos, que es este de acá, puedo conocer las coordenadas exactas de cada estación, las cuales están indicadas con la columna origen ID y destino ID, por lo que con esta función que creé anteriormente puedo obtener una distancia recorrida en kilómetros. Esta función. Como tercer columna creo una columna de género, con la diferencia de que esta columna está representada numéricamente y no con una letra. Como cuarta columna creo una llamada edad, la cual es un simple cálculo de la edad de los usuarios basándome en su año de nacimiento. Y además, para hacer la columna de tiempo más útil, es decir, más fácil de utilizar para el algoritmo, modifico esta columna de tiempo y la convierto en tiempo minutos, la cual es una columna que contiene la duración del viaje en minutos. Después tomo esas columnas creadas, porque son las que se pueden utilizar por el algoritmo al ser solo numéricas, y veo el histograma de sus distribuciones, además de hacer una comparativa de cada columna con la otra, como en este caso. Esto con el fin de hacer una selección de los datos que se utilizarán para el algoritmo. Al revisar estos datos, pienso que la columna de género no juega un papel muy importante en los datos, por lo que a partir de este momento la omito y me quedo con las columnas de distancia, tiempo y edad. Estos datos pasan a un escalador para poder transformar los datos que tenemos a un rango que pueda ser útil para el algoritmo. Se grafican estos datos en un plano tridimensional para ver si existe algún tipo de distribución obvia entre los datos, pero nos encontramos con que tenemos muchos outliers, por lo que estos son removidos. Y se vuelve a proyectar los datos en forma tridimensional para ver si existen patrones obvios a la vista. Observamos el cubo de datos desde el frente y no parece haber una relación obvia. Solo puedo decir que parece haber una concentración de datos más grande en la parte baja del cubo. Girando el cubo 45 grados hacia la izquierda, parece que no hay un patrón obvio en los datos tampoco. Desde una vista isométrica se puede apreciar un poco mejor la distribución de los datos. Y visto desde arriba el cubo, se puede observar que hay una ligera línea que sobresale al inicio, mientras hay un grupo más denso triangular en la parte central. El algoritmo de K-means, como su nombre lo indica, trata de encontrar K-clusters dentro de nuestros datos. En lo general no hay una manera exacta para determinar el valor K, pero una manera de elegir este número K es utilizar una métrica de distancia media entre los puntos de datos y su centroide. En esta métrica debemos utilizar la distancia media al centroide en función de K y encontrar el punto codo donde la tasa se pone afilada. En mi caso pienso que un buen número de K es 5, porque es donde el codo comienza a pronunciarse claramente.
Después de encontrar el número K, comienzo la ejecución del algoritmo K-means. Como se puede ver, es bastante sencillo. Solo es cuestión de mandar los datos previamente, ya que ya preprocesamos y obtenemos los centroides de cada grupo. Después se observan los resultados en una gráfica 3D, la cual está hecha para que podamos observar los grupos con distintos colores y así poder diferenciarlos. Si observamos desde frente al cubo, del cubo de datos, es sencillo apreciar cómo está la distribución de los grupos, cómo unos se anteponen a otros y cómo unos sobre otros también. Estas diferencias son más obvias cuando comenzamos a rotar el cubo. Si lo giramos hacia la izquierda, 45 grados, podemos ver cómo el grupo verde comienza a aparecer, mientras que el rojo o el azul prácticamente desaparecen, pues están del otro lado del cubo. Si lo observamos desde una vista isométrica, podemos ver cómo el grupo verde tiene tomada una esquina, mientras el grupo cian toma el frente de los datos. Si se observa el cubo desde arriba, es muy claro observar cómo quedaron distribuidos los clústeres después de haber observado desde otros puntos el cubo. Se puede ver cómo claramente se separa el rojo del azul, el verde del cian, pero es interesante observar cómo el amarillo, que antes se veía mucho más poblado en otros cubos, ahora queda prácticamente desaparecido. Esto se debe a que los datos amarillos están casi pegados a una de las paredes del cubo, y además de que toma todos los puntos que sobresalgan de los otros grupos, es decir, que están más elevados. Como conclusión, para este proyecto puedo decir que el algoritmo de K-means es muy efectivo en encontrar clústeres y ayudarnos a comprender mejor los datos. Aunque puede no ser la elección más acertada de algoritmo, sí es recomendable hacer una primera aproximación con este algoritmo para después comprender un poco mejor los datos y saber qué algoritmo pudiera resultar más efectivo. Muchas gracias.